Bueno, buenas tardes. Bueno, comentamos de hacerlo en castellano porque había gente que era castellano parlante que me escribió por mail. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad es que bueno, es un gusto que os desplacéis hasta aquí. Sobre todo he recibido muchos mails estos días con el booking de la conferencia y la gente estaba entusiasmada, ¿no? de que hiciéramos una charla así, de poder contar con el doctor Pamplona y bueno, la verdad es que hace mucha ilusión ver esta recepción de un evento así, ¿no? Entonces, bueno, a continuación bueno, vamos a hacer la charla sobre alimentación y cáncer con el doctor Jorge Pamplona y que él os explicará un poquito más sobre el ponente. Bueno, le tocará a otra persona, pero yo creo que... Vale, bueno. Entonces, es la segunda charla que hacemos aquí en Flax and Kale, en la sala de formación, que bueno, es una iniciativa que, bueno, muy nueva y dentro del restaurante que casi todos conocéis, hacemos cocina flexitariana, tenemos muy interés en la nutrición y en poder ofrecer un tipo de producto que tenga también un sentido a nivel alimentación y no solo placer, pues decidimos de hacer esta sala para hacer un poco de divulgación, ¿no? Entonces, hoy es la segunda conferencia que ofrecemos en este espacio. Y bueno, son unas conferencias que hemos hecho de la mano de Living Room, que ahora os explicarán un poco ellos y nada más. La conferencia, como sabéis, bueno, tendrá una duración aproximada de 1 hora, luego haremos una pequeña degustación de platos de la mano de Teresa Carles, que es la chef de Flax and Kale y también del restaurante Teresa Carles. Y nada más, espero que disfrutéis mucho. También habrá una ronda de preguntas, así que bueno, que si tenéis alguna... haremos un pase de preguntas. Pues nada, muchas gracias por venir y que disfrutéis. Gracias. Es para nosotros un privilegio poder contar con todos vosotros en la charla de esta tarde. Esto es historia y es algo que tiene que ver con, como habéis visto en la invitación, Food and Health Talks, como TED Talks o como otras charlas que van en este formato de divulgación, de información, de ayudar a las personas que conozcan principios saludables de su vida, ¿vale? Living Room es una asociación que tiene varias áreas. Tenemos desarrollo personal, proyectos en relación con el crecimiento personal, conocer los principios de cómo funciona la personalidad, de crecimiento personal, etc. Otro proyecto es el de diálogo con la sociedad, con un proyecto conocido por bastantes que se llama Tea and Talk, donde invitamos personas de distintos ámbitos que nos hablen y que nos presenten sus puntos de vista sobre distintas realidades sociales. Uno de ellos ha sido Lamsi Dodem, de la Fundación Vicente Ferrer, que nos habló sobre cómo fue rescatado por Vicente Ferrer. Él es uno de los niños de los intocables y cómo vive en Barcelona gracias a la bondad de una persona que pensó en él y le dio una oportunidad a la vida. Sobre todo, ayudar a las personas en cómo enfrentar los desafíos y los problemas en la vida y salir adelante. Otro aspecto es el de solidaridad y voluntariado, donde tenemos varios proyectos de solidaridad a nivel de Barcelona, a nivel nacional, a nivel internacional, y donde todas las personas que están interesadas y que quieren colaborar pues pueden encontrar su hueco en este aspecto. El importante de hoy es el salud y estilo de vida. Consideramos que la salud va mucho más allá que comer lechugas o que tomar solo un zumo por la mañana. La salud es un estilo de vida que incluye también la nutrición, que es un aspecto muy importante, pero va mucho más allá de esto. Hay un acróstico en castellano que es el adelante, donde cada letra tiene un significado, que lo repito cada mañana con mi hija cuando voy al colegio. A de aire, de descanso, E de ejercicio físico, L de luz, A de agua, N de nutrición, T de temperancia y E de esperanza, que sería muy interesante de poder seguirlos y verlos en su ámbito. Después tenemos Ayuda a la Familia o Soporte a la Familia, que son proyectos que tienen que ver con niños, que son proyectos que tienen que ver con jóvenes, con padres, escuela de padres, donde invitamos psicólogos o profesores o psiquiatras que nos traten temas de cómo convivir con los adolescentes en el siglo XXI, con todos los desafíos que tenemos, ¿no? Y reuniones que se llama Reunión Sanim, que son reuniones de apoyo, reuniones donde intentamos descubrir el sentido de la vida. Y esto es Living Room. Por esto, uno de
de los miembros de Living Room, que es el coordinador de salud y estilo de vida, que es Juan Magrassi, es médico, trabaja aquí en uno de los hospitales de Barcelona. Él, pues, junto con Carlos, con Joan, tuvieron la idea de montar algo así, y tenemos el privilegio de compartir con vosotros estas charlas divulgativas y formativas en el mismo tiempo. A la salida podéis encontrar un flyer, ¿vale?, de Living Room para que podáis tener información. Tenemos una página web, tenemos un email, teléfono, y de cada uno de los proyectos, de las áreas, hay un flyer con los proyectos atrás, donde, si os interesa, pues podéis entrar en contacto con nosotros y ponemos a vuestra disposición todo aquello que llevamos hasta ahora. También en el stand de salida vais a encontrar algunos libros escritos, algunos de los muchos libros escritos por el doctor Pamplona, que estarán a vuestra disposición. No tenemos muchos por un desajuste que tuvimos con la editorial, pero todas aquellas personas interesadas pueden dejarnos su nombre y nos pondremos en contacto con ellos y les podemos acercar el libro. Sin más, dejaré al doctor Juanma Gracia que os presente al ponente y después disfrutar de la charla. Muchas gracias por haber venido. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias por haber venido, y también a Teresa Carle Health and Food por permitir hacer estas ponencias para transmitir a la sociedad, digamos, principios sobre alimentación sana y saludable. ¿Qué decir de nuestro amigo el doctor Jorge Pamplona, que es nuestro ponente invitado de hoy y que nos va a hablar de alimentación y cáncer? Bueno, pues él es doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Granada, se especializó en cirugía general y del aparato digestivo y tiene varios máster, tanto en fitoterapia como en medicina, salud pública, en la Universidad de Loma Linda, en la Universidad de Barcelona. Es un divulgador sobre cuestiones de salud y, digamos, autor de múltiples libros traducidos a muchos idiomas, y que algunos de ellos podéis, como os ha dicho Estefan, encontrarlos a la salida por si os interesa. Entonces, ya sin más, os dejo con él para que nos dé esta conferencia que se titula Alimentación y cáncer. Muy bien, gracias, José Manuel. Me permiten, me voy a poner la chaqueta porque está haciendo fresquito. Disculpad, ¿eh? Muy bien, pues felicidades al restaurante Flax & Kale y a su chef, Teresa, porque realmente da gusto entrar a un restaurante vegetariano como este. Nos sentimos muy bien acogidos, muy a gusto, y queremos presentaros un tema que está de mucha actualidad, pero antes permitidme que os dé el bolsillo dos pantallazos de los hospitales adventistas del séptimo día en todo el mundo, porque hay una red de hospitales adventistas. Este es de Liberia. Dice: los hospitales adventistas permanecen abiertos a pesar de la crisis del ébola. Tenemos allí compañeros sanitarios que están jugándose la vida por atender a la población local y creo que merecen un recuerdo de nuestra parte. Son misioneros de los que no se sabe mucho, pero están ahí día a día. Este es el Hospital Adventista en Nepal, en el que, bueno, pues tenemos allí un desastre, como veis, una sección de maternidad, y justo cuando ocurrió el terremoto estaba el cirujano, el ginecólogo con el bisturí, a punto de hacer una cesárea por un sufrimiento fetal agudo. Empiezan las paredes a temblar, se caen algunas paredes. ¿Qué hace? Opera, el niño se está muriendo, el feto, la madre anestesiada, una situación que se presentó y que puede ocurrir. Pues sacaron todo el equipo afuera e hicieron la cesárea en el exterior a cielo abierto. Increíble, un gesto heroico. Estos son los exteriores del hospital de Nepal. El hospital adventista montó allí una sala de atención urgente al aire libre. Y bueno, aquí os quería mostrar, no había sueros para todos, están hidratando a una paciente con un vaso, con una botella de agua, porque no había otra cosa. Bueno, son compañeros que tenemos en todo el mundo, que me siento orgulloso de presentároslos y decir, están ahí y son gente que está jugándose la vida por atender al prójimo en una obra social mundial, hospitales adventistas del séptimo día. La Generalitat de Cataluña
ha publicado un informe muy importante que trata el tema del cáncer desde el 93 hasta el 2020 con una proyección. Y hay algunos datos interesantes con los que vamos a introducir este tema. Casos incidents anuals dels 5 tumors més freqüents a Catalunya. En los hombres, el tumor más frecuente, el de próstata. Hasta el año 2002 eran el 18% de los tumores, desde el 2003 al 2007 el 21,3% de los tumores. El pulmón, por el tabaco, el colon y recto, y en las mujeres mama, colon y recto y cuerpo uterino. 1 de cada 2 desarrollará un cáncer a lo largo de su vida. 1 de cada 2 hombres, tremendo, ¿eh? Es decir, la mitad de los hombres que estamos aquí tendremos algún cáncer en algún momento de nuestra vida. Es algo que merece una consideración. En las mujeres, menos. Las mujeres tienen menos cáncer. 1 de cada 3, que también es mucho, desarrollará un cáncer a lo largo de su vida, especialmente el cáncer de mama. Mirar este gráfico que dice la incidencia, casos nuevos que se presentan en un periodo de tiempo, y la mortalidad, cuántos mueren en ese periodo. La previsión hasta el año 2020 es que el cáncer de próstata siga aumentando, el cáncer de colon y recto siga aumentando, algunos disminuyen un poco, pero sobre todo el de próstata y el de colon y recto van a seguir aumentando hasta el 2020. A pesar de eso, la mortalidad se reduce. ¿Por qué? Porque hay más quirófanos, hay más radioterapia, hay más tratamientos, mueren unos pocos menos, pero enferman muchos más. Esto nos recuerda el caso de la valla y el precipicio. No sé si habéis oído esa historia. En un pueblo en el que había un precipicio y estuvieron discutiendo en el ayuntamiento si ponían una valla o compraban una ambulancia al pie del precipicio. Bueno, pues compraron la ambulancia, seguían cayendo, los atendían muy rápido, pero caían. Y aquí estamos en lo mismo. Más casos de cáncer, siguen cayendo más enfermos, aunque tenemos más ambulancias para atenderlos rápido. Pero la prevención primaria, que es lo que nosotros queremos hacer, evitar que se caiga el enfermo por el precipicio, poner la valla al cáncer, eso es lo más difícil. Y esa es nuestra tarea principal, en Living Room y en el restaurante en el que estamos. Este es el guión de la conferencia, de la charla, y empezamos por el origen del cuerpo humano. Antes de hablar del cáncer, hemos de hablar de quiénes somos y por qué estamos aquí también. Y el origen del cuerpo humano, pues, como bien sabéis, hay una idea dominante, un pensamiento casi único, yo diría, que es el de la evolución, pero la evolución, como teoría, presenta más problemas y más incógnitas de las que resuelve. La evolución no explica muchísimas cosas y de hecho están surgiendo muchas alternativas, muchas teorías contrarias a la evolución. Nosotros creemos que desde luego de existir alguna evolución es la evolución regresiva, hacia atrás. Si en algo estamos evolucionando es a peor. Aunque la longevidad aumente, la calidad de vida disminuye y es artificial, es a base de medios técnicos. La evolución en todo caso sería regresiva, pero no creemos que la evolución explique. Sí que creemos en la hipótesis del diseño alternativo, que nos parece mucho más sólida y que explica mejor muchos hechos, como vamos a ver. El diseño, por ejemplo, esta es la flor de un girasol. ¿No hay diseño aquí? Perfecto, un diseño matemático. El azar no lo puede explicar nunca. Donde hay diseño, tiene que haber un diseñador. Nosotros creemos que hay un diseño inteligente y que hay un diseñador infinitamente inteligente. ¿Vemos ese diseño en el cuerpo humano también? Lo vemos en la estructura de átomos. Los átomos forman moléculas, las moléculas forman células, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, sistemas, cuerpo. Incluso dentro de la misma célula tenemos toda una organización perfectamente estructurada. Hay un diseño. Pero el cáncer, que es el cáncer, es una enfermedad maligna que altera esa estructura inteligentemente diseñada y que produce una desestructuración.
Cuando vemos un cáncer de hígado, por ejemplo, una metástasis, vemos una alteración del orden original, de lo que debía ser. Vemos una desestructuración. Las palabras de Jesús podrían aplicarse aquí: un enemigo ha hecho esto. Esto no es normal, esto no debería ocurrir. El cáncer no tendría por qué existir. Un enemigo ha hecho esto, no es lo que cabe esperar. Las células cancerosas se producen por una mutación en la reproducción celular. Todas las células se están reproduciendo, menos algunas del sistema nervioso y de los huesos. La mayoría de las células se reproducen unos cada 100 días aproximadamente, y en esas reproducciones constantes que están ocurriendo en nuestro cuerpo ocurren errores. Y esos errores, esas mutaciones, dan lugar a que las células no cesen de reproducirse, siguen creciendo, invadan otros tejidos y formen el tumor maligno. Tenemos 75 por 10 a la 12 células. A lo largo de una vida hay 10 elevado a 16 reproducciones celulares. Eso, unos pequeños cálculos. Una mutación por cada 10 a la 6 divisiones celulares quiere decir que a lo largo de toda nuestra vida podemos tener 10 a la 10.000 millones de células cancerosas. Por simple probabilidad, dado el número de células que se reproducen y el porcentaje de error, podemos tener hasta 10.000 millones de cánceres en nuestra vida. Afortunadamente hay sistemas de defensa que bloquean el desarrollo de esa célula normal, como cuando hago fotocopias, puede salir una fotocopia mal, pues esas células aberrantes, mutadas, que van a dar lugar a un cáncer si no se las detiene. El organismo tiene sistemas de defensa, tiene los sistemas de linfocitos T, de los linfocitos B, los antioxidantes, neutralizan los carcinógenos antes de que dañen el ADN. Hay sistemas de protección, si no tendríamos 10.000 millones de cánceres en nuestra vida. El crecimiento normal, el crecimiento canceroso, veis que invade, incesantemente se reproducen sin cesar. Esa célula alterada es invasiva, acaba produciendo la metástasis y la muerte, por eso es una enfermedad maligna. Las causas del cáncer: sustancias químicas, el amianto, que se ha usado en la construcción, es claramente cancerígeno. Hemos visto enfermos con mesotelioma pulmonar, pleural. Son unas microagujas que se clavan en la pleura, se inhalan y que producen una degeneración maligna de esas células del tejido pulmonar. El amianto, el benceno, el arsénico, las nitrosaminas, las aflatoxinas. Las aminas, hablaremos ahora de estas sustancias químicas que son raras. Las sustancias químicas es la principal causa de cáncer. Es la principal causa de que las células muten y se vuelvan agresivas y se reproduzcan indefinidamente de forma maligna. Los virus es la segunda causa de cáncer. Esto se ha visto recientemente: el virus del papiloma humano de transmisión sexual, el virus del SIDA, el virus Epstein-Barr, el virus de la leucemia bovina. Está entre interrogantes, porque el virus de la leucemia bovina pasa a la leche, no se destruye por la pasteurización, y está en duda el hecho de que pueda transmitirse a los humanos. En principio solo afecta a las vacas, pero hay muchas vacas infectadas con el virus de la leucemia bovina y podría tener algo que ver con el virus de la leucemia humana. Está en estudio. Después, las radiaciones también es una causa de cáncer, pero mucho menor. Así que los factores de riesgo: las infecciones, el alcohol, la contaminación, los factores hereditarios, la alimentación, el 30%, y el tabaquismo, sustancia química, el otro 30% de los tumores que se producen. Prevención del cáncer: prevención contra los virus o bacterias, contra la radiación y sobre todo contra las sustancias químicas cancerígenas. La cancerogénesis química es el fundamento de la etiología del cáncer. Y Percival Port, en el siglo XVIII, un cirujano británico, fue uno de los padres de la ortopedia. Por ejemplo, el mal de Pott, llamamos la cifosis tuberculosa, es el que descubrió muchas enfermedades. También descubrió
que las sustancias químicas, como el alquitrán, pueden producir cáncer. Esto fue un punto de partida muy importante para el conocimiento del cáncer. Y lo vio porque los que deshollinan las chimeneas, que arrancan ese carbón que se queda, esa costra que se queda en las chimeneas después de quemar la madera, tenían mucho cáncer en la piel. Entonces él tomó un poco de alquitrán, que por cierto es el mismo que el del tabaco, la misma sustancia, el benzopireno, lo pintó la piel de los ratones y a los 30 días esos ratones tenían cáncer como los deshollinadores, como los que trabajaban limpiando las chimeneas. Dijo, entonces el alquitrán produce cáncer. Efectivamente, las sustancias químicas producen cáncer. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué sustancias químicas hay en los alimentos que producen cáncer? Hemos visto que es la principal causa de cáncer, sustancias químicas que mutan las células. El alquitrán es una de ellas, pero ¿es que en los alimentos hay sustancias químicas productoras de cáncer? Sí. Lamentablemente, esas sustancias las comemos cada día. No deberíamos, pero algunas son inevitables. Están en los alimentos. La primera, las nitrosaminas. Están en la carne curada, embutidos y jamones. Y se forman al reaccionar los nitritos usados para conservar la carne, jamón, embutidos, es la sal de curar, la sal Petre, lleva un 3% de nitrito sódico, es desinfectante, es antibacteriano, pero también reacciona con los aminoácidos de la carne y forma sustancias cancerígenas, las nitrosaminas. Así que en los embutidos, en la cansalada, en la butifarra, en todo lo que tenga carne cruda que ha sido, en el jamón, en el pernil, por supuesto, todo lo que tenga carne cruda que ha sido tratado con sal de curar, con nitrito, para que se conserve, se producen sustancias cancerígenas, sustancias que en contacto con las células del cuerpo producen mutaciones que alteran el orden original de nuestro organismo. Vamos a ver algo más en detalle. Luego, los benzopirenos, lo de Percival Port, las sustancias cancerígenas en alquitrán, están en la carne asada a la brasa. En la carne a la brasa o a la parrilla se forman esas mismas sustancias cancerígenas que en el tabaco. Al caer las gotas de grasa, las aminas heterocíclicas en la carne cocinada o asada a alta temperatura. Cuando la carne se cocina a más de 70 grados dentro de la carne, no en el horno, dentro, se forman unas sustancias químicas a partir de los aminoácidos de la carne que se llaman aminas heterocíclicas, que son mutágenas, producen mutaciones en las células de nuestro cuerpo, mutaciones cancerosas. El alcohol etílico, un cancerígeno bien conocido. El alcohol es un desinfectante, mata a los microbios, ¿verdad? Eso lo sabemos. También muta las células vivas, produce mutaciones. El alcohol es un importante cancerígeno en la sociedad occidental. Las grasas trans, margarinas, fritos en grasa comercial, productos elaborados por hidrogenación de aceites vegetales, son vegetales, pero son nocivas. No solamente producen cáncer, también diabetes, también degeneración cerebral. Las grasas trans, que por cierto las acaban de prohibir en Estados Unidos, ahora vamos a ver una diapositiva, aquí todavía están permitidas porque son un buen negocio para la industria alimentaria artificial. Las grasas trans son cancerígenas, sobre todo cáncer de mama. Y las aflatoxinas, menos frecuentes, pero pueden estar, las producen unos hongos, los mohos, cuando se descompone o se almacena mal una semilla, sean cacahuetes, sea trigo, sea lentejas, ese enmohecimiento está producido por unos hongos que producen sustancias cancerígenas y producen cáncer de hígado. Es raro, pero en los países del tercer mundo ocurre. Sustancias que favorecen el cáncer. Vamos a ver con detalle algunas de ellas, las nitrosaminas en todas las carnes curadas, cáncer, diabetes y arteriosclerosis. Curioso que las personas que comen este tipo de embutidos o de carnes curadas, procesadas, como se llama en inglés, processed meats, tienen más diabetes, no solo más cáncer, también más diabetes. No hay azúcar ahí. La carne no tiene azúcar. No hay lo que entendemos por azúcares refinados como posible causa de diabetes. No, son proteínas y aminoácidos alterados.
no solamente producen cáncer, sino también diabetes, una epidemia mundial también de proporciones gigantescas. El consumo de carne curada es también causa importante de arteriosclerosis. Si hubiera que comer carne, desde luego que no fuera este tipo de carnes curadas. Nitrosaminas en las carnes curadas, mirad lo que decía el diario, está basado en un artículo, en un estudio de Oxford, el consumo de más de 20 gramos de embutido al día aumenta la mortalidad. No exageramos, ¿eh? 20 gramos de embutido, ¿cuánto es? ¿Una loncha? Quizá ni eso. Ya aumenta la mortalidad por cáncer y por diabetes y por arteriosclerosis. Lo mismo en el jamón, ¿eh? Benzopireno en la carne asada, en la carne curada ya hemos visto, pero en la carne asada, el benzopireno, que equivale, dice, 1 kilo de carne asada a 600 cigarrillos, si es así, desde luego, hay buenas razones para pensar que sea cancerígena, pero está bien demostrado que esa carne requemada tiene el alquitrán que producía el cáncer en los ratones y que producía el cáncer en la piel en los deshollinadores. La misma sustancia. En los asados, cancerígenos. Y en los países donde se toma más carne asada hay mucho más cáncer. Y si no hay más es porque hay una selección genética que permite que los que han sobrevivido sean de alguna manera inmunes de forma natural, como ocurre con otras enfermedades, al cáncer químico causado por esta sustancia. Pero los que, en términos generales, los que comen más carne asada tienen más cáncer. Yo di unas clases de nutrición en Argentina y me decían, pues los gauchos comen carne asada para desayunar, comer y cenar. Es verdad. Los gauchos, la dieta es el asado y la comen así, mañana, tarde y noche. Y no tienen tanto cáncer como cabría esperar. Tienen, pero no tanto como cabría esperar. ¿Qué ocurre ahí? Hay una selección genética. Los que se tenían que morir de cáncer ya se murieron y no se reprodujeron. Los que quedan tienen alguna defensa natural, que afortunadamente tenemos, como hemos visto, contra el cáncer y resisten. Pero si yo como lo mismo que ellos, desde luego, duraría poco sin el cáncer. Los esquimales comen carne de foca todo el día y no tienen la arteriosclerosis que cabría esperar. Pero si yo como los esquimales, yo no estoy seleccionado genéticamente para ese tipo de dieta. Por eso quizá los gauchos comen carne asada 3 veces al día y no tienen tanto cáncer. Pero los que no descienden de la población seleccionada y comen así, tienen mucho más cáncer. De hecho, en Uruguay es el país con más cáncer del mundo. Uruguay y Argentina, de colon y de mama. Bueno, pues en las carnes asadas había había un reportaje aquí de cómo se forma el benzopireno. Vamos a ver si está la ruedecita. Vamos a ver si nos lo explica. Y si no, pasamos a la siguiente. El benzopireno se forma por el calor intenso de la llama sobre la costra de carne. Por eso ahora en los restaurantes modernos donde se sirve carne, no es el caso de donde estamos, preguntan, ¿lo quiere bien hecho o poco hecho? Rare, poco hecho o well done. Porque well done seguramente está más sabroso, pero tiene un serio inconveniente para la salud. Aminas heterocíclicas en las carnes cocinadas. Pues una reacción química, bueno, entre los aminoácidos, los azúcares, se forma esta amina heterocíclica, es un tipo de sustancia química cancerígena, se forma al cocer la carne. Hemos visto carne curada, cancerígena, carne asada, cancerígena, carne cocida, cancerígena. La carne cruda no. Pero entonces puedes tener una gastroenteritis por Escherichia coli o una parasitosis, o puedes tener una triquinosis, o puedes tener otras enfermedades contagiosas. Pero la carne cruda no es cancerígena. La cocida de cualquier forma sí. El termómetro 150 grados, marca aquí, estos son Fahrenheit, 65, veis, hasta 70 grados en el interior de la carne y no más de 200 en el horno, la temperatura del horno. A partir de esa temperatura, la proporción de aminas heterocíclicas cancerígenas aumenta mucho. Aquí viene también, para cada tipo de carne,
la temperatura que conviene no pasar dentro y en el horno. Veis que alrededor de 200. Es muy difícil controlar la temperatura en el horno, pero bueno, se puede hacer. El riesgo disminuye, no desaparece, pero disminuye manteniendo la temperatura por debajo de 200 grados en el horno y por debajo de 70 en el interior de la carne con un termómetro de estos que se pinchan en la carne. Seguimos. La ingesta excesiva de carne roja puede llegar a duplicar el riesgo de cáncer de mama. Ha habido mucha duda si la carne roja influía en el cáncer de mama o no. Hoy está claro que uno de los principales factores alimentarios del cáncer de mama es la ingesta de carne roja, asada, cocida o curada. Un estudio de Harvard urge a la moderación en la ingesta de carne roja en 2012. No solamente la Universidad de Harvard, la Universidad de Loma Linda, las principales universidades del mundo instan a la población a que consuma menos carne roja. La carne roja es, en cualquiera de sus formas, excepto cruda, portadora de sustancias cancerígenas. El alcohol. Un estudio del Institut National du Cancer de París, en el que dice alcohol y riesgo de cáncer. Y dice cosas muy interesantes, como el cáncer favorece, incluso en el vino, el cáncer de boca, el alcohol, perdón, incluso en el vino, de boca, de esófago y de mama. ¿Sí? El vino es un factor epidemiológico del cáncer de mama. Y dice, siendo ellos franceses y siendo Francia el primer productor mundial de vino, el Instituto Nacional de Cáncer de París dice que hay ausencia de dosis sin efecto negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una dosis segura. No existe una dosis que no tenga efecto negativo. Cualquier dosis de vino tiene efecto cancerígeno. Que lo digan eso los franceses tiene mucho valor. La literatura científica muestra que el riesgo de cáncer aumenta de manera lineal con la dosis de etanol aportada por las bebidas alcohólicas sin efecto de umbral, threshold, es decir, sin efecto mínimo. Cualquier dosis es cancerígena. Dicho de otra forma, esto es copiado textualmente del informe, incluso un consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo de cáncer, especialmente el de mama. Incluso un consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo de cáncer. Pues no es eso lo que nos dicen la publicidad ni las empresas comerciales distribuidoras de bebidas alcohólicas, pero el alcohol es un importante cancerígeno. Tanto o más repercusión para la salud tiene el efecto cancerígeno del vino y del alcohol como lo tenía y lo sigue teniendo sobre el hígado. Siempre se ha dicho la cirrosis, no es lo más grave la cirrosis del hígado, es el cáncer, incluido el de mama. Las grasas trans en toda la comida procesada de supermercado, a no ser que diga libre de grasas hidrogenadas, toda la comida procesada contiene grasa trans, especialmente los fritos callejeros, las fritangas, que decimos un poco despectivamente, fritos con grasa de mala calidad, los bollos industriales, pues los helados, las salsas, los margarinas, contienen grasas trans. Las grasas trans son baratas, son sabrosas, son fáciles de manipular, la industria alimentaria las usa abundantemente, pero son cancerígenas. Estados Unidos acaba de prohibirlas. Esta noticia es del 17 de junio, antes de ayer. Estados Unidos prohíbe las dañinas y polémicas grasas trans y aquí ni aparecen en el etiquetado. Europa va por detrás en esto. Les han dado 3 años porque no es fácil reemplazarlas. La industria alimentaria tiene que reformularse para no usar esas grasas dañinas. Están omnipresentes, sobre todo en los fritos de la comida rápida o la comida basura. Son cancerígenas sobre todo para el cáncer de mama. Se han encontrado grasas trans en las células tumorales de la mama. Van hasta allí y producen mutación allí. También en la próstata. Las aflatoxinas, pues veis el maíz enmohecido, unos hongos que es raro en Occidente porque los alimentos se conservan bien, pero puede ocurrir especialmente en países en desarrollo.
Los cacahuetes han sido muy estudiados porque el moho del cacahuete apenas se ve y se nota un poquito rancio, pero no se ve que está enmohecido y eso es cancerígeno. Hay que llevar cuidado. Bueno, el cáncer infantil, no podemos pasar por alto algo tan dramático y tan terrible como es el cáncer en un niño. Y uno se pregunta por qué. Eso sí que lo ha hecho un enemigo, ¿verdad? ¿Por qué los niños tienen cáncer? Pues hay que investigar y hay que estudiar, y hay artículos que llegan al fondo, como este de Cancer Epidemiology, consumo maternal de carne curada y vitaminas en relación con los tumores cerebrales pediátricos. La carne curada, cuando la consume la mamá, pasa la barrera placentaria, las nitrosaminas, creo que se ha parado, pasan la barrera placentaria esas nitrosaminas cancerígenas, ¿sí? Y llegan hasta el cerebro del feto. Y ahí producen tumor cerebral, el más frecuente en los niños, los tumores cerebrales, también las leucemias. Hay algún otro artículo. Así que, mamá con perrito caliente, tumor cerebral en el niño. Eso es una de las cosas que se saben, bien estudiado. Las mujeres embarazadas que comen una o más salchichas por semana, tienen un riesgo 2,3 veces superior de que sus hijos desarrollen tumores cerebrales. Lo mismo con la leucemia infantil. Los niños que comen más salchichas y carnes curadas tienen más leucemias, eso está bien demostrado, muchos más casos en los que comen ese tipo de carnes. Son los dos tumores más frecuentes en los niños. Seguramente hay otras causas también, pero la carne es un factor fundamental en el tumor infantil. La carne que comió la mamá o la que comió el niño de pequeño. Los perritos calientes peores que las hamburguesas para el cáncer de estómago, no solamente para los niños, también para los adultos. Pues no hace falta ir a la literatura científica, estos artículos que recogen investigaciones y las publican a nivel divulgativo lo dicen claramente. ¿Qué pasa si das hamburguesas a africanos y comida africana en Estados Unidos? Un experimento muy interesante que se acaba de hacer, ha sido publicado ahora en el 2015, y consiste en darle a los africanos comida occidental, entre comillas, hamburguesas y comida basura, y ver cómo reaccionan los enfermos, bueno, las personas en África, cuando cambian su alimentación y comen lo que se comen aquí en los restaurantes de comida rápida. Y a su vez, ¿qué pasa si a los africanos que viven en Estados Unidos, lo han hecho allí, les dan a comer lo que comen los africanos de África? Pues muy interesante. A las 3 semanas de que un africano de África empieza a comer hamburguesas, empieza a tener mutaciones precancerosas en el colon. 3 semanas. Por su parte, los africanos que viven en Estados Unidos, que empiezan a comer fibra y raíces y plantas como los africanos de África, desaparece su factor mutágeno en el colon, regeneran su flora intestinal, empiezan a producir ácido butírico, que es protector de la cancerogénesis cólica, y empiezan a protegerse contra el cáncer. Muy interesante el estudio. Prueba que no es cuestión, aquí viene explicado, prueba que no es cuestión de genes, sino de ambiente. No es por ser negro o por ser blanco, sino por comer como los de África o comer como los de California. Ahí está la diferencia. Y bueno, vienen aquí los resultados en la microflora intestinal y en la tasa de mutaciones en las células del colon. En solamente 2 semanas, os he dicho 3, una dieta alta en carne y grasa ya comprueba un aumento en el riesgo de cáncer en la mucosa del colon, en los africanos que empiezan a comer hamburguesas. Interesante. ¿Por qué los africanos afroamericanos tienen más cáncer de colon que los nativos americanos? Bueno, pues también viene aquí la explicación de la alimentación
rica en grasa y en animales, en productos animales. Los productos animales se consideran en este estudio, Universidad de Pittsburgh, como la principal causa del cáncer de colon, no solamente la carne. Ya estaba dicho, estaba escrito hace más de 100 años, el cáncer, los tumores y todas las enfermedades inflamatorias son producidos mayormente por el consumo de carne. Parece exagerado. A mí me pareció cuando estudiaba medicina. Pero hoy, a la luz de lo que se está investigando, podemos estar seguros de que esto es así. La mayor parte de los casos de cáncer tiene que ver con el consumo de carne, sea por el propio individuo o por su madre. O quién sabe, también por sus antecesores. Hay otro estudio con los padres. Por eso, esta misma escritora dejó una frase lapidaria que a mí me encanta como prevención primaria del cáncer: los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres, como las que se sirven aquí en Flax and Kale, constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Cereales, frutas, oleaginosas, legumbres, protección primaria contra el cáncer. Vamos a ver otro capítulo. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos queda poco. Otro capítulo muy importante. Afortunadamente en los alimentos no solamente hay sustancias cancerígenas, hay sustancias también protectoras. Y en esto es a lo que deseamos dedicar más énfasis, porque hay una amplia gama. Antes hemos visto 6 cancerígenos, ahora vamos a ver 6 protectores. En primer lugar, los carotenoides. Vamos a pasar rápido. Los carotenoides que están en los alimentos, en las frutas y hortalizas de color amarillo o anaranjado. Son el minio, ¿sabéis ese minio que usan los herreros para proteger el hierro de la oxidación? Es antioxidante. Pues tiene el mismo color, ¿eh? El betacaroteno tiene el mismo color que el minio. No sé si habéis visto el producto ese que ponen al hierro para que no se oxide. Bueno, no es lo mismo químicamente, pero curiosamente tiene el mismo color anaranjado. Y es protector contra las mutaciones genéticas en el código genético producidas por las sustancias cancerígenas. El betacaroteno ese de color anaranjado es un protector antioxidante contra la degeneración del ADN causante del cáncer. Pues hay que comer todos los días algún colorante de estos. Betacaroteno, licopeno, es el rojo del tomate, también de la misma familia, la luteína, amarillo en el maíz, y la zeaxantina es otro carotenoide verde en la espinaca. Protectores contra el cáncer, al revés de lo que hemos visto con la carne. Otro grupo de protectores, bueno, aquí tenemos los frutos más ricos en carotenoides, en licopeno el tomate y en betacaroteno el mango. Polifenoles en todas las bayas, en la manzana, en el chocolate también, en las nueces, en el aceite de oliva. Polifenoles es otro grupo de sustancias químicas anticancerígeno, especialmente en las bayas. Hay muchos grupos de polifenoles, antocianinas, fenoles, flavonas, flavononas, flavonoles, isoflavonas. ¿Os suena eso de la soja, verdad? Son polifenoles anticancerígenos en los vegetales. En el té también los hay, pero mejor en el té rooibos, que no tiene cafeína y que además no es anemizante porque el té bloquea la absorción del hierro. El té rooibos no, tiene un aporte de hierro. Y además el té rooibos, que viene de Sudáfrica, no necesita azúcar porque es dulce de forma natural y es rico en polifenoles anticancerígenos. Todas estas sustancias. Hay muchas, especialmente las bayas, el goji hemos puesto, pero los arándanos, las fresas, las frambuesas, ricos en polifenoles anticancerígenos, confirmado en laboratorio y en estudios epidemiológicos en humanos. En las bayas, bueno, podríamos hablar mucho de las frutas del bosque, venden jugos de fruta del bosque antioxidante, efectivamente tienen un poder anticancerígeno. En los compuestos sulfurados que huelen a azufre, que huelen mal, el ajo, la cebolla, el puerro, ahí hay también protectores contra el cáncer. El ajo es quizá la estrella de los anticancerígenos, ¿verdad?
no solamente por su protección contra el cáncer. En la Universidad de Loma Linda yo disfruté metiéndome por los sótanos, por los laboratorios. Hay uno allí que dice Departamento de Microbiología y Genética Molecular, que estudian la causa del cáncer, y pregunté allí quién es el que sabe más del ajo. Me dijeron nadie como este hombre. Es un profesor chino, Benjamin Lau se llama, que tiene su laboratorio allí en el sótano y que estudia el efecto anticancerígeno del ajo. Es el hombre que más sabe de ajo en el mundo, ha escrito un libro entero sobre el ajo y ha demostrado que los ratones, a los que provoca un tumor de vejiga instilándoles nitrosaminas con una sonda urinaria, imaginaos cómo será finita, como un cabello, en la vejiga, en la uretra del ratón, les produce un cáncer en la vejiga, lo veis aquí, y ese ratón enfermo con el cáncer le aplica intravenoso, porque el ratón nunca comería ajo, no hay forma de hacerle comer ajo a un ratón, pero se lo inyecta en vena y el tumor desaparece. Yo lo he visto eso. Tiene allí las jaulas con los ratoncitos y está todo el día haciendo experimentos con el ajo y también ahora con la cebolla. El ajo es anticancerígeno, el ajo destruye las células cancerosas y impide que los mutágenos alcancen, las sustancias químicas esas que hemos dicho, que mutan las células, impide que alcancen el ADN y que produzcan ahí ese efecto destructor, desorganizador. Tenemos también, va despacio esto, los glucosinolatos, espero que pase, otro grupo de sustancias anticancerígenas que están en las coles, en las brócolis, en las coliflores, que además son muy buenas fuentes de calcio y que son vegetales estrella ahora mismo. Vamos a ver si esto pasa, parece que se ha quedado ahí enganchado, no sé, el AirPlay. Los glucosinolatos son una de las muchas sustancias activas que tenemos en las coles. Toda la familia de las coles os sonará el nombre de crucíferas, plantas que tienen la flor en forma de cruz por tener 4 pétalos formando una cruz. Esas plantas, entre las que está el berro, está el rábano, está la coliflor, la col, no quiere pasar, está el kale, no tiene un nombre específico en español, el kale. Es un tipo de col que no forma cabeza, con hojas sueltas. El kale es una planta también crucífera, es el AirPlay que no, parece que no conecta. Son plantas con la flor en forma de cruz, crucíferas, que tienen sustancias protectoras contra el cáncer, que neutralizan los carcinógenos y además impiden el desarrollo de las células cancerosas. Por eso se dice que para que pueda ir, para que se pueda prevenir, aquí está, el cáncer de mama, conviene tomar todos los días una dosis de crucíferas, sea col, sea el kale, sería este, ¿verdad? O este, yo creo que es este de abajo, el kale. En español no hay un nombre concreto, no sé si vosotros lo tenéis, un nombre para kale. Col de hojas sueltas o col, yo he leído col rizada, pero hay otro tipo de col rizada que se parece y no es el kale. He visto, algunos he visto que le llaman col rizada sin cabeza o col de hojas sueltas que no forma cabeza porque son hojas sueltas, ¿verdad? Bueno, el kale, el brócoli, la coliflor, plantas aquí lo dice, col rizada sin cogollo, bueno, plantas anticancerígenas, protectoras contra la degeneración maligna. Tenemos los fitoestrógenos, otro grupo de protectores contra el cáncer. La naturaleza provee afortunadamente y nuestro organismo muchos mecanismos contra el cáncer, si no estaríamos todos muertos, se habría extinguido la especie con la contaminación que hay. Pero tenemos la soja como fuente de isoflavonas y tenemos el lino, que es una fuente de lignanos, que es otro tipo de fitoestrógenos, también tienen efecto estrogénico modulado, no es un estrógeno animal,
es un estrógeno vegetal que tiene efectos parecidos en algunas cosas a los estrógenos animales y antagonistas en otras. Por eso es un agonista-antagonista parcial de los receptores estrogénicos, el lino, los lignanos, igual que las isoflavonas, soja y lino. Y el lino es otro campeón contra el cáncer, por eso es una maravilla que llaméis al restaurante Flax, que es lino en inglés, porque realmente los fitoestrógenos del lino frenan los cánceres hormonales más frecuentes hoy en día, los más frecuentes, el de mama y el de próstata. Está bien demostrado que el lino frena el desarrollo de esos cánceres y los previene, evita que aparezcan, pero si aparecen, frena su desarrollo. Fitoestrógenos, también anticancerígenos, antioxidantes en general, la oxidación consiste en la pérdida de un electrón, se convierte en un radical libre y el antioxidante le cede un electrón sin dañarse. Es decir, al radical libre que le falta un electrón y que está desestabilizado, llega el antioxidante, la vitamina C, la vitamina E, el betacaroteno, y le cede un electrón para que se estabilice su molécula sin él dañarse. El antioxidante es un dador de electrones que compensa, equilibra las células, los átomos desequilibrados por un antioxidante. Antioxidantes tenemos en todos los productos vegetales, tenemos antioxidantes anticancerígenos. Fibra, otro grupo de sustancias protectoras. La fibra no se absorbe, se digiere alguna, la fibra soluble parcialmente, pero no pasa al torrente sanguíneo. Tenemos la insoluble en cereales y verduras y la fibra soluble en manzanas, plátanos, ciruelas. Anticancerígenos, la fibra, porque promueve el desarrollo de una flora intestinal sana, protege la mucosa del colon, favorece el avance de las heces. La fibra tiene una función mecánica, que es favorecer el avance, tiene una función metabólica, sobre todo la fibra soluble, los mucílagos, que es proteger químicamente las células del colon gracias al ácido butírico que producen las células del colon alimentadas con fibra soluble, que es un prebiótico. La fibra es lo que descubrió el doctor Denis Burkitt, profesor en la Universidad de Loma Linda, en los años 60. Nadie hablaba de la fibra, no se sabía casi lo que era, pero él estaba de misionero en África y observó que los africanos no tenían una serie de enfermedades a las que él estaba acostumbrado, también cirujano escocés, británico, estaba tan acostumbrado a ver diverticulitis, colecistitis, hemorroides, cáncer de colon. En África no veía esas enfermedades y se le ocurrió la idea, pues genial, de pesar las heces de los europeos y compararlas con el peso de las heces africanas. Se dio cuenta que los africanos tienen unas heces de 2 a 3 veces más pesadas que las occidentales. Es decir, que ellos defecan una buena cantidad de heces, porque esa fibra que han comido no se digiere y sale con las heces, forma volumen fecal y contribuye a la menor tasa de cáncer y de enfermedades degenerativas. Por eso hizo famoso ese eslogan de caca pequeña, hospital grande. Caca grande, hospital pequeño. Porque hay una relación inversa entre el consumo de fibra y el de enfermedades cancerosas y degenerativas. Doctor Burkitt, dietas anticancerígenas. Terminamos ya. La dieta adventista del séptimo día. La red de hospitales adventistas en todo el mundo enseña y practica esa dieta anticancerígena en la que el doctor Sabaté Joan, que estuvo aquí hace poco, es uno de los investigadores principales. Se ha visto el efecto protector, se ha visto que en relación a la sociedad, un estudio hecho por la American Cancer Society, los adventistas que siguen esa dieta tienen un 72% de cáncer respecto al 100% y los hombres un 60% respecto al 100%. Es decir, se reduce un 40% la incidencia de cáncer en los que siguen la dieta adventista del séptimo día. Según el Adventist Health Study, ahora están en la segunda fase, hay todavía estudios y descubrimientos más interesantes aún.
este espero que sí que salga, una entrevista con el jefe de oncología radioterápica del Hospital Clínic, aquí al lado, que daba unas cifras, unos datos interesantes acerca del cáncer de colon. No sé si lo vamos a poder visualizar. Y decía que los adventistas vegetarianos tienen un 30% menos de cáncer de colon, que es la estadística que hemos visto. Reducir en un 30% el porcentaje de cáncer es algo muy significativo. Bueno, pues va muy despacio el ordenador y no lo vamos a ver, así que pasamos rápido a las siguientes dietas. El doctor Albert Viete, hace poco fue esa entrevista. La dieta mediterránea, también anticancerígena y protectora, basada en el vino, pero en el vino sin fermentar, en el vino puro, en el jugo de uva, basada en el aceite y basada en el pan, no en el jamón, como nos quieren hacer creer ahora que el jamón es dieta vegetariana, nada de eso. La dieta vegetariana está establecida ya hace miles de años en los textos antiguos. La dieta mediterránea, es claramente anticancerígena, pero la auténtica. La dieta mediterránea, han tenido que venir los americanos a decirnos lo que es la dieta mediterránea, porque aquí todo lo queremos incluir en la dieta mediterránea, y todo no es dieta mediterránea. Los embutidos, desde luego, no lo son. Son los aceites de oliva, los panes integrales, las frutas, las hortalizas, y un poquito de pescado, un poquito de lácteos cuajados, pero no desde luego, y unos poquitos huevos, muy poquita o nada de carne roja, pero lo fundamental, cereales y hortalizas. Esa es la auténtica dieta mediterránea. El aceite filtrado es muy bonito, es de color dorado, pero el aceite más anticancerígeno y más protector es el aceite que llaman en Andalucía en rama o sin filtrar, que es turbio. Es como el jugo de manzana. El jugo de manzana auténtico es turbio, pero el que nos venden comercial es claro, ¿verdad? Es transparente. Algo le han quitado. Pues al aceite también, el aceite salido de la prensa es turbio, como este, pero el aceite que nos venden en muchos sitios es transparente. Algo le han quitado los polifenoles anticancerígenos, le han quitado los protectores naturales de la aceituna, para hacerlo más atractivo comercialmente. Así que si encontráis aceite de oliva sin filtrar, mucho mejor aún. El de oliva filtrado también es bueno, pero el sin filtrar es más protector todavía. Tenemos la dieta hindú a base de lentejas, arroz y cúrcuma, que también he visto que se emplea aquí en el restaurante Flax and Kale. La cúrcuma es el polvo molido de esta especia parecida al jengibre, es un rizoma. Desde luego hay pocos alimentos, yo diría que el lino, el flax, el kale, la col rizada de hojas sueltas y la cúrcuma son los alimentos anticancerígenos más estudiados de todo el mundo. Y la cúrcuma es dieta fundamental, es ingrediente fundamental de la dieta hindú, junto con las lentejas y el arroz. Otra dieta anticancerígena, la dieta de Okinawa, una isla de Japón, ahí al sur, donde comen verduras, viven más de 100 años, comen verduras, algas, arroz, semillas, setas, soja, en forma de miso sobre todo, pescado, pero ni carne ni leche, ni harina blanca, ni poca sal, que son los enemigos blancos de los chinos, ¿verdad? Los 4 enemigos blancos, la leche, el azúcar, la harina y la sal, los 4 enemigos blancos. Pues en la isla de Okinawa viven 100 años casi como en Loma Linda, donde los adventistas han sido estudiados y viven también 10 años más que el promedio de la población, siguiendo la dieta. Conclusión: sustancias químicas que favorecen el cáncer: nitrosaminas, benzopireno, aminas heterocíclicas, alcohol etílico, grasas trans, aflatoxinas. Sustancias químicas que protegen del cáncer en los alimentos: carotenoides, polifenoles, sulfurados, glucosinolatos, fitoestrógenos, fibra. Hay que elegir si como favorecedores o como protectores. Hay que elegir recetas con favorecedores del cáncer o con protectores del cáncer. Los resultados están ahí. Hay que comer cada día, ese es mi consejo, como si fuéramos a tener un cáncer.
porque podemos tenerlo, porque podemos tener 10.000 millones de cánceres a lo largo de nuestra vida, de células que se vuelven locas. Cada día hay que protegerse como si ya tuviéramos un cáncer, como si tuviéramos una sustancia química que no sabemos si ya la tenemos, que está mutando el ADN de nuestras células. Cada día hay que comer porque el cáncer no empieza así. El cáncer empieza en un estado, un nivel cero, in situ, una célula, unas pocas células mutadas, y a lo largo de los años va creciendo. Cuando aparece ya lleva años y años creciendo. Entonces, como cada día podemos tener un cáncer, cada día hemos de comer para protegernos del cáncer. ¿Y qué comemos para protegernos del cáncer? Comemos carotenoides. Cada día hay que comer, al menos, dicen, para el cáncer de próstata, 1,5 tomates para proteger el cáncer de próstata. Por el mismo precio comemos 2 tomates cada día. Cada día una ración de carotenoides, sea tomate, sea zanahoria. Cada día hemos de comer polifenoles, una ración de bayas, sean arándanos, sean fresas, sean frambuesas, en forma de jugo o natural, moras, el té rooibos, el aceite sin filtrar. Cada día una porción de sulfurados para atacar al cáncer por todas las vías posibles. Una porción de ajos o de cebolla o de puerros. Cada día una porción de coles para los glucosinolatos, coles, kale, rábano, cualquier planta de esta familia crucífera es anticancerígena, especialmente para el cáncer de mama. Cada día una porción de fitoestrógenos, sea en forma de lino o de soja, al menos una porción. Algunos recomiendan, en el último Congreso de Nutrición Vegetariana en Loma Linda, nos recomendaron 2 porciones de soja al día, de productos de soja. Mejor la soja fermentada, como se come tradicionalmente en China y en Japón, que la soja extraída, la soja procesada, como la proteína de soja, que no es lo ideal, no es tan anticancerígena como los productos auténticos de soja, como el miso, el tofu o el tofu no es fermentado, pero es también protector, o el tempe, un producto de soja auténtico. La leche también no es fermentada, pero también tiene isoflavonas, pero no tanto la proteína extracto de soja, no tiene un efecto anticancerígeno, porque no tiene isoflavonas. Cada día una porción o 2 de fitoestrógenos en la soja o un par de cucharaditas de lino, y cada día 25 gramos de fibra, que supone o 4 manzanas o 4 tostadas o 4 rebanadas de pan integral o un bol de avena, lo que nos dice Código Europeo contra el Cáncer y Generalitat de Cataluña. Coma muchos cereales integrales, legumbres, frutas y verduras, lo que nos decía esa escritora inspirada hace más de 100 años. Limita el consumo de alimentos alto contenido calórico, alto contenido en azúcares o grasas. Evite las bebidas azucaradas, casi lo mismo. Evite la carne procesada. La carne procesada es aplastante, la cantidad de investigaciones que muestra su efecto cancerígeno, diabetógeno, aterogénico. Limite el consumo de carne roja. Limite, pues, lo menos posible. Lo menos posible es nada. Y los alimentos con un alto contenido en sal. Si bebe alcohol, antes decía beba un vaso de vino, no, ahora dice si bebe, limite su consumo. No beber alcohol es mejor para prevenir el cáncer. Eso es nuevo, porque han estado durante años recomendando el consumo de vino. Todavía algunos cardiólogos atrasados creo que siguen diciendo que el vino es bueno para el corazón. Es posible que tenga algún factor cardiopreventivo de la arteriosclerosis, pero es tal el efecto cancerígeno que la Generalitat y el Código Europeo dice no beber alcohol es mejor para prevenir el cáncer. Más claro no puede estar. Han cambiado completamente el mensaje. Nosotros hemos recomendado siempre una abstinencia completa de bebidas alcohólicas de cualquier tipo, sea vino o de cualquier otro tipo. En algún momento se nos ha criticado por radicales, fanáticos, pero afortunadamente la ciencia acaba volviendo al punto de origen. Las bebidas alcohólicas no son recomendables en una dieta saludable y tienen un efecto cancerígeno. Bueno,
pues como resumen, permitidme estas reflexiones que son la base de nuestra dieta. El cuerpo humano es el resultado de un diseño divino, no es el resultado del azar. La alimentación y el estilo de vida ideal está prescrita por el Creador, que es el que sabe lo que hemos de comer. Y dice en el libro del Génesis, de toda planta que da semilla, cereales, y de todo árbol en que hay fruto, de eso podréis comer. Esa es la alimentación ideal. Hay una ruptura del orden original, la desobediencia trajo y trae todavía el cáncer y otras enfermedades y la muerte, pero hay una prevención. A pesar del estado actual de la naturaleza y de la humanidad, el cáncer es en gran parte prevenible regresando a la alimentación original. Nosotros somos partidarios de la alimentación original, que es la ideal. La ciencia lo confirma, pero además los creyentes tenemos esperanza, porque hay un versículo precioso en el Apocalipsis que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva y ya no habrá más muerte, podríamos decir, no habrá más cáncer, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y esa es la esperanza que nos queda a los creyentes, mientras que practicamos y ayudamos a otros a sumarse a la prevención contra el cáncer, sean creyentes o no, siguiendo el régimen ideal para la especie humana, que es el diseñado por el Creador, no podía ser otro. Muchas gracias por vuestra atención. Tendremos coloquios.